tardes. Gracias al público. Hola, buenas tardes. Soy Alfonso Mateo Sagasta, el autor de todos estos libros y el que les va a dar esta charla esta tarde. Se supone que me iba a presentar Jesús Ejido, que es el editor, pero está en un atasco, no llega, con lo cual se incorporará, en cuanto llegue se incorporará, se sentará a mi lado para darme ánimos y apoyo moral, y al final pues será un poco el que cierre el acto. Voy a empezar a hablarles yo, si les parece bien, porque si no no sabemos cuándo vamos a arrancar. Bienvenidos todos, muchísimas gracias por acompañarme. Vamos a hablar de la vida cotidiana en tiempos de Cervantes. En tiempos de Cervantes no quiere decir el siglo de oro. Hablamos de un periodo muy concreto de principios del siglo XVII. Les digo esto porque vamos a hablar mucho de moda, mucho de vestuario, vestidos, trajes de hombres, de mujeres, cómo vivían, cómo se vestían. Y eso va cambiando, las modas, igual que hoy en día van cambiando con los años. Es decir, no tiene nada que ver la moda de Felipe III con Felipe IV. Lo vamos a ir viendo cómo va evolucionando esa vida cotidiana. Y además yo lo he dividido en dos partes, para que entremos en lo que era la vida aquella. Dos partes, por un lado, el hombre y la mujer. Empezaremos con la mujer, porque el vestuario es un poco más complejo, y luego el hombre y un poco las actividades de cada uno, qué podía ser un día en la vida de dos hidalgos, vamos a decir, porque en este momento las clases sociales, los estamentos sociales son muy diferentes, pero vamos a ver qué podía ser una vida cotidiana de estos personajes. Para empezar, estamos hablando de una ciudad donde no hay alcantarillado, no hay ningún tipo de servicio público, es muy fría, las ventanas son muy pequeñas, prácticamente no hay vidrios. La única zona realmente enlosada de la ciudad eran losas de palacio, por eso se llamaba así, que eran los patios principales del Palacio Real y la zona de delante del palacio, que es uno de los mentideros de Madrid. Pero todo el resto de la ciudad era fango, o sea, en realidad era fango en invierno y polvo en verano. Una ciudad difícil de habitar y donde además, digo que el frío era inmenso, con lo cual tiene sentido, siempre hemos visto para qué son estas colgaduras, ¿no?, de las habitaciones, para qué son las colgaduras de las camas. Las colgaduras son por el frío, simplemente es para intentar crear un espacio de calor donde se puede dormir. Y las ventanas ya vemos que es diminuta, muy pequeñas. Digo que no hay vidrios, normalmente se hace con paños encerados las ventanas, y con lo cual se ventilaban muy poco las casas. Lo normal en esta época es utilizar los sahumerios para quitar los malos olores. Lo que se hace es sahumar, quemar cosas. Quemaban todo tipo de inciensos incienso que podían ser desde esperma de ballena, ámbar, lo que fuera, depende de la capacidad adquisitiva de cada uno. Lo que se hacía era quemar, sahumar las habitaciones, de la misma forma que se sahumaba la ropa. Vamos a empezar con ella. Ella se levanta por la mañana y lo primero, evidentemente, nos vamos a encontrar con los servicios. Ahora mismo todavía seguimos diciendo vamos al servicio, es por algo. El servicio son estas vacinillas, se llamaban los servicios, son esas vacinillas en las cuales se utilizaban como retrete y se almacenaba durante todo el día. Tengan en cuenta que solo se podían vaciar los servicios por la noche, a partir de las 11 de la noche, es decir, durante todo el día. Por eso muchos de ellos tienen tapa, como el de abajo de la izquierda, porque se ponían a base de agua, se utilizaban durante todo el día y por la noche se vaciaban. Esos malos olores se mantienen en las habitaciones, se mantienen durante toda la jornada. Y los servicios son más o menos elaborados, pueden ser simplemente la tina en cuestión, o con una silla, con un agujero central donde se pone el servicio debajo para hacerle más cómodo. Pero la utilidad es la misma. Es decir, se levantan, van al servicio. Normalmente una costumbre habitual de las mujeres, sobre todo en el 17 a principios, es dormir con guantes. Dormían con guantes con sebo de perro.
que se echaban en los guantes para aclarar y suavizar las manos. Lo que vemos es una tina. Como digo, el agua, no hay agua corriente tampoco, evidentemente. Los servicios de fuentes son continuos, constantes en toda el circulando. Y además, normalmente eran asturianos y gallegos los que cubrían ese servicio en Madrid. ¿Por qué? No lo sé. Pero los asturianos y los gallegos son los que tenían más o menos controladas las fuentes y digamos que eran la pequeña mafia local, ¿no? Los que mandaban en el servicio del agua. Y todo el día giraba en torno a conseguir agua para lavarse, para cocinar y evidentemente para los servicios. Y parte de la higiene fundamental, aquí vemos que no es un peine normal, es una liendrera. Los piojos forman parte de la convivencia cotidiana de estas personas, que como veis es una señora que es muy elegante, que tiene con su servicio, pero se está quitando las liendres, se está quitando los piojos. Es decir, cuando pensamos que el pasado siempre fue fantástico, pues no. La verdad es que la vida en el siglo XVII dejaba mucho que desear. Digo que se sahumaban y lo normal también era que se perfumaran mucho, iban muy perfumados, porque el olor era intenso. La ropa que se utilizaba era muy ceñida, ahora lo vamos a ver, y era muy difícil de lavar. Es decir, la ropa se ceñía mucho al cuerpo, la higiene era muy escasa y el olor corporal era intenso. Lo que van a ver ahora, he puesto este pequeño texto, que es del Quijote, cuando habla de las viruelas, porque hablamos también un poco de la mujer, hemos dicho que se levanta, va al servicio, se peina y se maquilla. Pero se maquilla, hay una razón muy importante, la viruela era una enfermedad habitual, digo porque la imagen que van a ver ahora es un poco desagradable, pero es una figura de cera. Esto era lo que era una enferma de viruela. La viruela te destruía la cara. Entonces, la forma habitual de tapar esos agujeros que dejaba la viruela, si sobrevivías a ella, era con un maquillaje muy espeso. Por eso, verán, la reina de Inglaterra, por ejemplo, siempre sale en todos los cuadros, parece pintada de blanco. Pero es que el maquillaje era así en el siglo XVII, a principios del XVII, iban con una capa densa de albayalde, que es una mezcla hecha con mercurio, tremendamente venenosa, que además creaba muchos problemas luego, muchísimas enfermedades derivadas. Pues tiene el albayalde o el solimán, como que ven que va cubierta entero tanto el torso como el pecho, y luego se utilizaba el carboncillo, col y la muda, lo que se llamaban las mudas, que las mudas podían ser o de papeles, alcerillas o cera para los pómulos y los labios. Es decir, iban la cara muy blanca, los pómulos muy rojos y los labios muy rojos. Y luego el concol, que ahora las vemos y parecen muñecas, son payasos. O sea, es como no consideramos que eso sea un maquillaje natural, ¿no? Que ahora parece elegante, no. Esto era lo que se llevaba. Y gran parte del culpable de ese maquillaje es la viruela. Pero vamos a empezar a vestirnos. Entonces, una mujer se levanta, se arregla, se maquilla. Para empezar, no existe la ropa interior. Llevan camisa, tanto ellos como ellas. Ya lo veremos también con los hombres. Y la camisa sirve para todo. Por eso la camisa se entremete en las piernas, se sube como si fuera una braga y se sujeta en la cintura. Pero en realidad la camisa servía para todo. Y debajo de la camisa podían llevar el faldellín, el faldellín con aspecto de pantalón o de falda, que viene a ser lo que ahora sería la enagua, ¿no? Más o menos. Y una mujer normal, digamos normal, no una hidalga de alta categoría, pero vestiría como esta chica del cuadro, que sería con dos piezas fundamentales, ¿no? Sería la parte de abajo, la basquiña, que es una falda, es la saya o basquiña, que normalmente va recogida en la espalda, y en la parte superior pues llevaría la camisa que hemos visto, y luego sobre ella un cuerpo o un corpiño, que el corpiño podía estar más o menos estofado, que se decía, que es como relleno de cartones, ¿no? Para darle mayor rigidez. Pero esto, digamos, sería una mujer normal. Si subimos un poco a una hidalga, la cosa se complica, porque ya ahí metemos
el verdugado, que es esa falda que ven por debajo, que lleva como unas líneas horizontales, que son unas varillas de madera, que da una estructura a la falda. Y eso se pone encima del faldellín, se pone el verdugado, y sobre el verdugado la basquiña, que es la falda. Pero el verdugado, evidentemente, no te deja sentarte. El verdugado es un estorbo, que eso va a obligar, como vamos a ver luego, a las mujeres a vivir en el suelo, que era el espacio habitual de ocupación de las mujeres, era el suelo, no eran las sillas. Las sillas están para los hombres, y las mujeres viven en el suelo, y sobre todo se sientan sobre almohadones, sobre almohadas, precisamente por el verdugado. Llevan el verdugado de la basquiña. Esto no es una escena de carnaval ni nada parecido, van vestidas de viaje. Normalmente para viajar se ponen unas máscaras en la cara para taparse del polvo de los caminos, que son igual que las dos figuras que hay a la derecha. También van vestidas de viaje, van envueltas en velos y con máscaras en la cara. No es ningún disfraz. Entonces, las piezas fundamentales del vestuario de una mujer, de una hidalga normal, pues serían estas que estamos viendo en esta imagen. Un jubón que cubre la parte superior, debajo una basquiña, el jubón acabado en punta, y por encima, para salir a la calle, además del velo, que luego veremos, además de la capa y el velo, se pone una pieza que se llamaba la ropa. O sea, se ponían la ropa, y la ropa es como un abrigo largo, una bata, que cubría el jubón y la basquiña. O sea, sobre eso, con eso ya podían salir a la calle, pero poniéndose el velo, que ahora lo veremos. O sea, si no estaban vestidas, digamos. Pero ya esto es el nivel de hidalga. Ya el nivel de nobleza es otra historia. En la nobleza hay dos grandes prendas que estamos hartos de ver en el Museo del Prado, en todos los museos, que es la saya entera. La saya entera es la ropa fundamental. Aquí estamos viendo Isabel Clara Eugenia, y que tiene dos partes, una el cuerpo y otra la falda. El cuerpo, como si se fijan en la figura de la derecha se ve mejor, el cuerpo es el torso y las mangas grandes, abullonadas. Jesús, ahora luego comentar, siendo de aquí si quieres, Jesús. Hola, buenas tardes. Sí. Pero las mangas que asoman por debajo de las mangas grandes, que pueden ser las mangas falsas, digamos, que pueden ser en punta o cuadradas, por debajo asoman unas mangas que son las manguillas, que no tienen nada que ver con el jubón superior, que además son de otra tela, es otro paño y es una pieza distinta. Pues en realidad la misma división de piezas que la mujer normal, que la hidalga normal, pero como verán mucho más elaborada. Y además aquí en este caso, como ven en el cuadro de la derecha, sobre este vestuario lujoso de saya entera, también se podía poner una ropa, que es el de la cuadro de la derecha, lleva además una ropa añadida. Digo que saya entera es la pieza fundamental de la nobleza, de la alta aristocracia, y la otra gran pieza de la aristocracia, que también se cita en el Quijote, es la saboyana. O sea, cuando le dice, ¿qué bien habéis sacado de vuestras escuderías? ¿Qué saboyana me traéis a mí? ¿Qué zapaticos a vuestros hijos? Le dice la mujer de Sancho Panza a Sancho. Pues la saboyana era como la máxima prueba de riqueza, ¿no? La saboyana viene a ser lo mismo que una saya entera, pero de una sola pieza. Las dos, y luego lo que es la falda tiene varias capas, pero bueno, y era raro porque era una pieza muy elaborada y muy lujosa. Pero para llevar estos trajes, lógicamente, debajo de eso, ¿cómo andaban estas mujeres? Pues con los chapines. Los chapines, que son unos tacos de corcho más o menos repujados, más o menos... No se podían mover con ese vestuario, no podían andar. Los chapines iban andando pasitos muy cortos para llevar semejante montón de tela encima. Decía antes que las modas van cambiando y se mantienen. Estos son unos chapines contemporáneos, ¿no? Al final es lo mismo. Estamos en la misma historia, no hemos cambiado mucho. También evolucionan los cuellos. Se llamaban cuellos, no se llamaban golas. La gola es una pieza de hierro militar. La gola es para proteger el cuello. Estos son cuellos. Y había un grupo especial de artesanos que se dedicaban a cuellos.
igual que había también los juboneros, también estaban los del cuello, y también estaban, aparte, los que se dedicaban a almidonar los cuellos, que es una cosa complicadísima. Y tenían sus propios gremios. Y ven aquí los cuellos, como también van evolucionando. Estos son cuellos de finales del siglo XVI, principios del XVII, y como al final la propia corona prohíbe estos cuellos, porque es un gasto tremendo, y no tiene, al final deciden que eliminar estos cuellos, y ya verá que la mayor parte de los cuadros de Felipe IV sale simplemente con un cuello a la valona, que es como un plato, ¿no? Totalmente liso y sin ningún tipo de adorno. Y digo que encima de los cuellos normalmente van las tocas, que las tocas puede ser sencilla, como la chica de la izquierda, que es una sirvienta, una múltiple, que puede ser una hidalga normal, que son varias también con randas, o la doble, que es la de la típica dueña de todas las novelas, que es un doble, que es una que prácticamente enmarca la cara, que es como una monja, o sea, enmarca la cara, y luego otra por encima que es como un velo doble. Entonces, ¿y dónde hacían la vida todas estas mujeres con este parafernalia? Pues en el estrado. El estrado es el lugar, el espacio que las mujeres tienen en la casa. Las mujeres viven en el estrado. Entonces ellas, por eso los estrados están altos para alejarlas del frío del suelo. Normalmente los chapines se dejaban en el borde del estrado, entraban descalzas en el estrado y se sentaban en el suelo. Se sentaban en almohadones en el suelo. Esa sillita que hay ahí no tiene que estar. Esa silla no tiene ningún sentido en lo que era un estrado. También los estrados se utilizaban, lógicamente, simplemente para evitar el frío. Aquí vemos una señora sin verdugado, sentada sobre un estrado. Esto es un cuadro holandés, no es español. Un cuadro holandés, donde está sentada sobre un estrado para evitarse el frío y está cosiendo a la luz de la ventana. Pero lo normal son estos estrados. El estrado, que los pueden ver además en el Museo de Artes y Costumbres Populares, ¿no? Me parece que es el que está, por Dios, en Montalbán, en artes decorativas. Hay un estrado precioso en artes decorativas. En la Casa de Lope han reconstruido un estrado, en la Casa de Cervantes. Hay muchos estrados que se pueden visitar, se pueden ver. Esto sí parece más un estrado local, porque lo que parece una banqueta es una mesita, ¿no? Y los cojines sí tienen sentido, pues se sentaban sobre esos cojines. Normalmente la vida estaba ahí. Esto podía ser lo que es una habitación normal en el siglo XVII, con las sillas son para los varones, que viven fuera del estrado, y las mujeres están en el estrado. Pero si salen a la calle, tienen que ser cubiertas. No basta todo lo que llevan encima. Encima hay que echarles, o bien, había muchos tipos de mantos. Había algunos recogidos por lazadas detrás, que eran inmensos. Había mantelinas, rebocinas, en fin, hay muchos tipos de mantos, pero que luego tenían que salir tapadas, y lo que se ve en el medio son las tapadas de vejer, que todavía se conservan, mujeres que solamente asoman un ojo en estos de Granada. O bien salían a la calle, pero si salían a la calle, este cuadro es un poco posterior, bastante posterior, pero el ambiente más o menos se puede hacer una idea de lo que era hacer la rúa. Yo en el libro de un paseo por el Madrid de Cervantes hablo de hacer la rúa, que es el camino que va desde Plaza de Oriente, desde el Palacio Real, coge toda la calle Mayor, llega, primero empieza por Mayor, atraviesa Platerías, que es desde la Plaza de la Villa hasta la Puerta de Guadalajara. La Puerta de Guadalajara ahora mismo sería el Mercado de San Miguel, y de Puerta de Guadalajara otro tramito de Plaza Mayor hasta la Puerta del Sol, y desde la Puerta del Sol bajan por la carrera San Jerónimo, lo que se ve aquí se vería al final de la tira de carros, estaría la Plaza Mayor, estaría la Puerta del Sol, ¿no? Pues al final de toda esta tira de carros, a la derecha estaría el Paseo del Prado. Bien, y esto era lo habitual, hacer la rúa era el camino que salían todas las tardes de paseo en carruajes desde un lado a la punta a la otra, y iban dando vueltas, llegaban a una punta, pasaban por Paseo del Prado y volvían otra vez a Mayor. Y normalmente se hacía la compra desde los carruajes, es decir, el tramo que hay de Platerías, que es, esas dos primeras manzanas que hay entre la plaza del Ayuntamiento y la Plaza de la Villa y la Puerta de Guadalajara, pues estaban
los comercios salían a la calle. Y todo eso eran toldos que se cerraban y las mujeres desde los carruajes hacían las compras o decían lo que les apetecía y los comerciantes salían a la calle para servirlas. En cuanto a él, ¿qué podemos decir? Primero, por supuesto, dormían con bigotera. En la época era muy importante la dirección del bigote, el cuidado, bigoteras y barbas. Este de la barba parece mucho más moderno, pero desde luego dormían con galocha. El frío es importante, se duerme con gorro de dormir y con bigotera. Tampoco tenían camisa, igual, no tenían ropa interior, es decir, igual que las mujeres. La camisa era todo. Entonces la camisa lo mismo, se entremetía entre las piernas y por eso las camisas eran tan largas, las camisas llegaban hasta la rodilla, porque servían como ropa interior. Y luego, ¿cómo se vestía un varón? Pues hemos visto antes que la mujer era el jubón y la falda, ¿no? Pues bueno, pues el jubón es lo mismo. En el varón el jubón es una pieza fundamental que puede ser de muchos tipos. Puede ser estofado también, es decir, llevaba una armadura completa de cartón para mantenerlo rígido y duro. Y aquí vemos, este cuadro es un poco anterior, es para que nos hagamos una idea de la evolución. Ellos, este cuadro, lo que lleva debajo, las calzas que lleva debajo, van atadas al jubón. O sea, ¿cómo se sujeta eso? Porque cada vez que vemos un cuadro de esto, dice, bueno, ¿y eso cómo se ponía, cómo se quitaba? Bueno, van atadas al jubón. Y luego las medias que lleva debajo, pues van enganchadas igual al muslo y al jubón. Luego mejoran y se cosen las calzas, por eso se llama calzas enteras, es cuando cosían las medias a las calzas. Debía ser dificilísimo quitártelas y ponértelas, una vez que te las habías puesto, pues ya no te las quitabas. Pero en la época hay varios tipos de pantalones, vamos a llamarles, ¿no? Por un lado las calzas enteras, que son las que tiene aquí este cuadro de Felipe IV. Como ven, las calzas ya se van aflojando, digamos, cada vez llegan más hacia la rodilla, pero siguen acuchilladas igual. Pero eso ya es un poco arcaico. Y luego están los más modernos, serían los greguescos, que serían, es como las calzas acuchilladas igual, que la moda viene de Grecia, pero que aquí tienen mucho éxito. Y lo normal que empiezan a usar todos los varones, que son los zaragüeyes o los balones. Los balones son una especie de pantalón, tela lisa, que va de la cintura hasta la rodilla, de la misma anchura, y que en la rodilla se ata con un senonjil, que es como una liga, y que lleva unos adornos, que son los rapacejos, que son unos adornos que cuelgan. Que eso es lo normal en los pantalones. Y como ven en este cuadro, que este es uno de los tapices del 17, convivían todo ese tipo de vestuario, convivían al mismo tiempo todos ese tipo de vestuario. O sea, no había, la moda no es única, ¿no? Igual que ahora, pues cada uno viste como le da la gana. Pues aquí más o menos convivía ello. Esto es una escena de guerra, pero como ven, los soldados llevan tanto calzas como balones, da igual. Calza entera, ropilla larga, herreruelo y greguescos. ¿Qué es la ropilla? ¿Qué es la ropilla? Hemos visto lo que es el jubón. Bueno, pues igual que en las mujeres, el jubón no se ve. Para los hombres lo llevan tapado con la ropilla, que es en el cuadro de la derecha. Si se fijan, la pieza que le cubre el torso y tiene unas haldas, que son como unas faldillas, ¿no? Esa pieza no tiene nada que ver con las mangas son de otra tela. O sea, el jubón va por debajo de esta pieza. Y luego además, que esta pieza además tiene unas mangas falsas, que son los brahones, que tiene el de la izquierda, se le ve muy bien. Una manga falsa que no se usa, que cuelga, y que lo que asoma del hombro de la ropilla es el jubón. Es decir, era muy complicado, y además se hacían con solo 2 costuras, arriba y abajo, y van muy pegadas al brazo. Es decir, lavar un jubón era casi imposible, y debajo llevaba la camisa. Es decir, solo quiero resaltar esto para que se imaginen a qué olían estos tipos. O sea, cómo podían,
la higiene es algo muy importante que tenemos que pensar siempre cuando pensamos en el siglo XVII. Hay otras partes también que utilizaban mucho, normal, que estamos hartos de ver en los cuadros, que son los coletos. El coleto, dice, me lo he echado al coleto, ¿no? Pues el coleto era esta especie de chaleco de cuero militar, de origen militar, normalmente se hacía con piel de búfalo, pero que lógicamente se va dulcificando el uso, se va naturalizando y se convierte en un uso palaciego, y entonces ya se hacen de ante, de tafilete, que no ofrecen ninguna defensa para una puñalada, pero el origen militar sí. Digo, hemos vestido al tipo y ahora lo calzamos. Como verán, las botas altas también van con ligas, que también van enganchadas a las calzas. O los borceguíes, que los borceguíes son de tela muy fina que van pegada a la piel y que normalmente se ponen con zapatos. O sea, ponen por el borceguí por un lado y el zapato además, porque no tenían puntera. O los zapatos, que los zapatos en la época pues se hacían desde luego de encargo, o sea, el trabajo de zapatero no tenía un muestrario de zapatos para que la gente llegara y comprara zapatos. Tú encargabas tus zapatos y normalmente la gente del pueblo se hacía sus zapatos. Y además los zapatos eran siempre del mismo pie, no había derecho e izquierdo. O sea, los zapatos eran siempre iguales, tenían un tamaño y eran iguales. Y en esta época además eran especialmente anchos, porque el duque de Lerma tenía unos juanetes tremendos. Y entonces a él le gustaban los zapatos anchos, con rejilla, para estar cómodo, y era la moda que se impuso y todos iban con zapato ancho. Pero eso también va a ir evolucionando, pero tarda mucho tiempo en decidir, en diferenciar los dos pies. Esto es el vestuario normal de un tipo como Don Quijote, por ejemplo. ¿Cómo iría vestido Don Quijote? Pues, sayo de velarte, sayo que viene a ser un poco lo que es la ropilla, calzas de velludo y pantuflos de lo mismo. O sea, las calzas, como ven, las calzas también son como más ligeras, más lánguidas, que llegan hasta la rodilla, y muy arcaico, digamos, ya para la época, para lo que van a ser los jóvenes. Y luego si salen a la calle, lo mismo, tenemos varios tipos de capas. La normal, la más habitual, la más elegante, era el herreruelo, que era una capa corta, que además se llevaba terciada, que es la más chulesca, ¿no? la más de paseo. Se llevaba sobre un hombro, normalmente cubierta con el hombro de la espada, y corta, digo, a medio muslo. O sea, la capa larga y tal, ya se usaba también, igual que el gabán, también sale, en el Quijote se cita, por ejemplo, también el caballero del verde gabán, ¿no? para viaje. Los cuellos es lo mismo. Hay una peculiaridad, la evolución de los cuellos, cómo van cambiando. Primero son rígidos, almidonados. El almidonado se va intentando simplificar esos cuellos, y vemos el de lechuguilla de abajo, que es un poco lo mismo pero suelta, ya el paño ya no está almidonado, no está duro, no está rígido, hasta ya Felipe IV, que es un plato muy simple, muy sencillo, y se dejan de historia. Es más, se prohíbe por ley utilizar cuellos almidonados. Y lo curioso también, por eso he puesto el trocito este del cuadro de la izquierda, de abajo, que ven que tiene un tono azulado. El tono azulado es porque se incorporaba un poco de añil a la hora de almidonar los cuellos, y el puntito de añil era diferenciar el catolicismo. O sea, los católicos llevan un poco azulado los cuellos, los protestantes los llevan un poco amarillo, y eso se nota en los cuadros, el punto amarillo y el punto azul. Parece que es un problema de luz, no, es ideológico. Los sombreros no tienen nada que ver con lo que estamos acostumbrados a ver en el siglo de oro, sombreros anchos, de ala ancha, sino los sombreros son de ala corta, altos, pequeñitos. Estos son los sombreros que vio Cervantes. No llegó a ver nunca nada como estamos acostumbrados a ver en el siglo de oro, ¿no? El sombrero alano, esto elegante. Bien, pues el tipo está vestido, lo tenemos preparado para ir a la calle, sale, desayuna. ¿Qué desayuna? Aguardiente. Todavía no está popularizado el chocolate, es una cosa rara y lujosa. Café, pocos. Lo normal es el aguardiente. ¿Y el aguardiente se come con qué? ¿Con bollos? No.
con letuario, el letuario es frutas escarchadas. Aguardiente y frutas escarchadas es el desayuno habitual, tradicional. Si no, torreznos y vino, que es una cosa también muy sana. Y se va a la barbería. La barbería, que además en la época era cirujano barbero. O sea, el barbero no solo era barbero, sino que además era dentista y era el que hacía las sangrías, el que hacía las... Y la atracción fundamental de los cirujanos, normalmente en la calle, lo que ponían era una guitarra. Ver al fondo hay un tipo tocando la guitarra, porque se tocaba la guitarra. Sería para tapar los gritos de los pacientes, ¿no? Porque tocaban la guitarra y cantaban. También en estos sitios donde se hacían lecturas, en los cirujanos barberos, es donde se leían libros. Los libros se leían, normalmente la población es analfabeta, y los libros se leen en voz alta, se leen en público. Y aquí pues, es un centro social, ¿no? La gente llega y al que sabe leer, pues lee algún capítulo. Por eso se escribían así los libros, de esa forma, ¿no? De forma fragmentaria, para que se pudiera leer un capítulo al azar y te rieras un poco y ya está. Y esta es lo habitual. Y la barba va cambiando. O sea, vemos, el de la derecha, por ejemplo, es un señor, un hombre asentado, un hombre mayor, la barba larga. Y sin embargo, el del medio es un jovencito que ya va con el bigote recortado, como alegremente despeinado y perilla. Pero el pelo es corto. La moda de la época de Felipe III, el pelo es muy corto. Aquí tenemos, además en todas las clases sociales, Mateo Alemán es un escritor, el de la izquierda, Felipe III y Zúñiga. O sea, son tres categorías sociales, pero todos el pelito rapado y con un poquito largo por arriba, cosa que hemos mantenido hasta el día de hoy, por lo menos en el 2010, esta era la moda. Aquí tenemos a Kun Agüero, a James Rodríguez y a nuestro Villa marcando un gol. El mismo corte de pelo que Felipe III, curiosamente. Hablamos del dentista, la importancia de los dientes. Quevedo se burlaba muchísimo de las mujeres desdentadas, pero lo normal es que las mujeres estuvieran desdentadas. A partir de los 40 años, eso era lo normal. Unas mujeres que habían tenido además 10 y 12 embarazos, 10 o 12 partos, les suponía un enorme desgaste físico y perder los dientes era muy frecuente, era habitual. Y la higiene y mantener la dentadura era muy importante. Pero estamos hablando de una época en la que no hay tecnología. De hecho, estos son escarbadores habituales. O sea, la gente, cada una, tenía su mondadientes, podríamos decir ahora, ¿no? Son joyas, mondadientes joyas, que llevan colgando, porque cuando van al cirujano barbero, van con su mondadientes y el cirujano barbero es el que les arranca el sarro, les mueve, les intenta mantener aquello en orden. Y porque en realidad lo único para enjuagarse, aparte del cepillo tradicional, era o vino estíptico, que es vino con especias, vino para hacer gárgaras, para hacer gargarismos, o almáciga, que también había que chupar almáciga para quitar el mal aliento, porque claro, cualquier forma, o sea, ya se había inventado la amalgama. A finales del siglo XVI, Stockerus inventa la amalgama, pero tapar un agujero, el aliento profundamente podrido, era habitual. Y por eso era muy frecuente el uso de las bolitas de almáciga, que son una especie de resina que se chupaba y tal, para intentar, como ahora tomamos caramelitos de menta, ¿no? Pues viene a ser lo mismo. Porque lo que era impensable, como verán, estas son posibles dentaduras postizas, pero la dentadura postiza, en realidad, prácticamente hasta el uso, hasta que se aprende a manejar el caucho, no mejora el sistema. Esto son puramente estéticas. A una persona desdentada le puedes poner esto y le tiene que estar quieta, así con los dientes, porque no puede masticar, no sirven para masticar, no sirven para comer, son puramente estéticas. Empiezan a servir, pero a partir del siglo XIX. Y además hay una parte muy curiosa, que son los dientes de Waterloo. Waterloo es la primera batalla en la que, después de la batalla, se llenó de dentistas que de repente se dieron cuenta. Hasta entonces lo que se utilizaba es, como ven en la parte de arriba, son piezas de marfil o de hueso
talladas, pero es una pieza única. O piezas, la bajo yo que es un momento de Waterloo ya, o piezas nuevamente de condenados, o de muertos, que se les arrancaban los dientes para hacer dentaduras. Pero en Waterloo de repente se dan cuenta de que hay un campo de batalla donde hay 30.000 jóvenes entre 16 y 25 años, con unas dentaduras fantásticas, qué pena. Y empiezan a ir dentistas a arrancarle los dientes a los cadáveres para montar dentaduras postizas para... Durante todo el siglo XIX se hablaba siempre de los dientes de Waterloo, porque esas abastecieron a muchísima gente durante muchísimo tiempo. Entonces, eso, sin embargo, en el 17 era impensable. En el 17 se podían poner alguna pieza para tapar a un agujero, pero era, ya digo, decorativa, poco funcional. Bien, pues este señor sale ya de la barbería, se va a dar un paseo, se va a la Plaza de los Herradores, que es donde se alquilaban los coches. Los coches, quiero decir, las sillas, que eran como los taxis de la época, ¿no? Entonces allí se alquilaban en la Plaza de Herradores, estaban nuevamente las sillas puestas y los tipos esperando a que alguien llegara y les contratara para dar un paseo, para llevarlo a algún sitio. Porque digo que hablamos de Plaza de Herradores porque antes he dicho que esta era una ciudad donde, a pesar de ser la capital del imperio de la monarquía de los Austrias, era la capital del mundo en ese momento, en realidad era un pueblo miserable en el cual los mismos científicos decían que era interesante, o sea, que no había que quitar la basura del suelo, que no había que eliminar la basura porque eso hacía que se endureciera el aire, que era muy importante, porque el aire del Guadarrama era tan puro que si lo respiráramos sin endurecer, nos cortaría los pulmones. Entonces era muy importante que hubiera basura en el suelo. Entonces, no se retiraban ni los cadáveres animales, aunque ya había carros para retirar la basura. Pero la política de los médicos, sabios siempre, decían no, es que era bueno. Es más, en verano, cuando llegaban las epidemias, lógicamente, de todo tipo de miserias, se achacaba que había poca basura, con lo cual la cosa iba a más, ¿no? Había que todavía enturbiar más el ambiente. Y antes hemos hecho este camino por la Puerta del Sol. Aquí os pongo una imagen de lo que es la Puerta del Sol. Bueno, estos dibujos son de José María Gallego, que no sé si les suenan. A mí, yo le admiro profundamente, un gran dibujante. José María Gallego es el Gallego y Rey, que hace la tira de patrias en el mundo, ¿no? Diariamente. Y además es un ilustrador excepcional. Pues he cogido varios de sus dibujos que están en Ladrones de Tinta y en el Paseo por el Madrid de Cervantes, para comentar un poco este paseo ya con este tipo vestido, ¿no? Que sale a la Puerta del Sol. La Puerta del Sol no tenía nada que ver con lo que vemos ahora. La Puerta del Sol no era una plaza, era un pequeño ensanchamiento de la calle Mayor. O sea, la calle Mayor se iba ensanchando poco a poco para bifurcarse por Fuencarral y Alcalá por el otro lado, ¿no? Pero no era una plaza. Y de cara a la calle Mayor estaba el Buen Suceso, que es una iglesia que derribaron, que ahora mismo estaría delante del edificio actual, que yo creo que es de Apple, me parece, ¿no? Que tiene una tienda de Apple ahí enorme. Pues delante de Apple estaría el Buen Suceso. O sea, habría ahí una iglesia enorme y delante de ella una zona jardinada y delante la fuente donde luego está la Mariblanca. O sea que, imagínense el trozo ese, que es ya el mordido que le iban a quitar a la Puerta del Sol, más prácticamente una manzana más de cada lado de la media luna. La media luna es una manzana más cada una, y luego un trozo más en la entrada de la calle Mayor, que lo que queda ahora es lo que sería lo que era el Palacio de Cañete, que era donde mataron a Villamediana. Detrás del palacio había otra calle más, y justo, que eso también es muy curioso, en lo que ahora es la Menorquina, la Mallorquina, eso era un burdel, que era el burdel le llamaban de las soleras, porque estaban en la Puerta del Sol. Entonces era un burdel de aristócratas. El burdel de la alta sociedad estaba en
en la Puerta del Sol y en la calle Francos, al lado de la casa de Lope de Vega. Y bueno, pues esta es la perspectiva que podría tener la Puerta del Sol del momento, y enfrente de donde están estos dos pobres que hay aquí abajo estaría el principal mentidero de Madrid, que es el mentidero de San Felipe. San Felipe el Real ocupaba lo que hoy ocupa la Casa de Cordero. No sé si ustedes se imaginan la casa primera que hay en la Puerta del Sol, que tiene una parte, toda la parte de abajo es de piedra y a partir de ahí ladrillo. Esa casa está construida en el siglo XIX, tirando todo lo que era San Felipe el Real. Pues ese espacio es lo que ocupaba el mentidero de San Felipe, es decir, que sobre la Puerta del Sol estaba este espacio donde se reunía la gente, donde hablaban, charlaban, comentaban lo que estaba pasando, y eso era el mentidero. Había 3 mentideros en Madrid: el mentidero del Palacio, el mentidero de Losas de Palacio, el mentidero de San Felipe y el mentidero de los artistas, que está en la calle del León, un poco más abajo, bajando la calle del León, justo al lado de donde está la casa de Cervantes. Yo cedo la palabra. Creo que he acabado mi recorrido, pero estoy dispuesto a extenderme en lo que ustedes quieran. Vamos bien, de tiempo. Déjame decir algo. Primero, perdonen que he llegado muy tarde porque al tráfico de la calle José Abascal, José Atascado donde vengo, que en Río Rosas hay un socavón, que en mi caso es un socabrón, porque no deja pasar y no hay modo de avanzar. Pero a mí hay cosas, bueno, yo no sé nada del Siglo de Oro, aparte de lo que he leído, Alfonso sí, sé algo más de Alfonso, ¿no? Que es buen escritor y buen amigo. Pero hoy he estado en un homenaje a un amigo que cumplía 90 años. Tú estás hablando del siglo XVII, aunque el siglo de Oro empieza al final del XV, ¿no? Oficialmente sí, el XV. Se está del XVII y XVII, imagino porque pillas a Cervantes con el 1605 y 1615, que es la primera parte del Quijote y la segunda. Bueno, este amigo cumplió hoy 90 años, o sea que son 4 amigos lo que nos separa de... O sea que es que fue ayer, o sea, estamos hablando de hace 300 años, entonces vivían muy pocos, pero ahora que la gente vive tantísimo, es que fue antes de ayer, ¿no? Es que fue el otro día, cosa que me llama mucho la atención, lo que ha cambiado todo, hasta la indumentaria, quitando los azones de la plata, que sigue vistiendo igual que entonces, pero quitando eso, y con tanta calza, pero quitando eso, eso me llama la atención, ¿no? Y luego me llama la atención que, por ejemplo, tú estás en tus novelas describiendo con un lenguaje impostado para que parezca el lenguaje de la época, pero para que todos lo entendamos, estás describiendo cómo vivían. Por ejemplo, no has contado lo del agua va, o sea, la gente no tenía baño y tiraba el pis por la ventana, ¿no? Entonces, que le tocara debajo, pues lo bendecían. Pero bueno, que en Galdós hace un viaje a la casa de Shakespeare, a Stratford-on-Avon, y ya se da cuenta que es un parque temático, en fin, que quedaba muy poquito de lo que había sido la casa de Shakespeare, pero lo tenían todo puesto. Y entonces él destaca la importancia que tienen los ingleses para las peregrinaciones laicas, o sea, que la gente va peregrinando a los escritores, a los científicos. Está el hombre en San Pablo y ve la tumba de Newton y eso aquí no lo hacemos. Es curioso por el empeño de Alfonso por reconstruir la ruta de Cervantes, cuando realmente queda muy poco, ¿no? Y el otro día me acordaba, viendo un libro, viendo Los niños del agua, una novela muy interesante inglesa, que la ilustró Lady Seymour. Pues en Kensington hay una casa típica para que veamos cómo vivía un ilustrador del siglo XIX, que era Lady Seymour. Y se conserva la casa, la gente la visita, ven los materiales que tenía, cómo dibujaba. Y ahí en el telediario oí que habían ahora reconstruido la casa de Dickens. Entonces salía lo que escribía, no sé qué, las fotografías que tenía. Entonces, bueno, aquí, cuando yo hice el viaje, el recorrido de 1 hora y media con Alfonso para hacer el libro de un paseo por el Marín Cervantes, con parada para tomar cerveza a la Plaza Santana, pues vimos que había muchísima gente que iba a donde había estado la casa de Cervantes.
Y en la casa de Cervantes, perdón, que llegaban muchísimos como motocarros llenos de japoneses, chinos, y tal, de todos los países del mundo, había una placa que ha puesto la Real Academia de la Lengua y una ortopedia. En fin, digo, ¿qué mundo nos separa, ¿no? Una ortopedia cerrada. Cerrada. Yo pensé, bueno, a lo mejor es que los caminantes que vienen buscando a Cervantes vienen con los pies malheridos, pero estaba cerrada. O sea que, ¿cuánto tenemos que aprender? Y bueno, me parece interesante la labor que está haciendo Alfonso, y además, esto es como cuando yo leía al juez, que era el profesor Cojonciano, que estuviera delitando, ¿no? Pues te va contando cómo vivían tan bárbaramente, porque eran unos auténticos marranos, unos bárbaros, pero además es muy, muy divertido, porque lo que oculta es una novela prácticamente policíaca, bueno, que es la búsqueda, como ya sabrán, de quién era el tal Avellaneda que le estaba quitando el negocio al editor de Cervantes. En fin, me llama mucho la atención eso, la poca distancia que nos separa, lo que ha cambiado el mundo y el poco interés que tenemos en este país por estas cosas, pese a que Alfonso y yo nos empeñamos en ello todo lo posible. Bueno, aquí también está Justo y compañía, que también se esfuerzan en ello, pero en fin, no tenemos muchísimo apoyo más. Y en fin, y nada, pedir otra vez perdón, y también a Alfonso, por haber llegado tarde. Bueno, y abrimos turno de preguntas, si queréis. Cualquier duda, pregunta sobre usos cotidianos, vida, qué queda de Cervantes en Madrid, en fin, lo que queráis. Sí, lo ocurre, perdón, había una... esto de los usos de Cervantes no es nuevo. Ya en la época de la República se plantea, ¿no? Y Azaña habla de que, ya está bien, lo llama la remoción ósea, que dejemos de la remoción ósea, y dice que es mucho más importante, más que andar buscando los usos de Cervantes, dar a conocer el Quijote, dar a conocer la obra de Cervantes y, en fin, a lo mejor poner una tienda con cosas de Cervantes en la ortopedia, ¿no? Reconstruir una casa falsa de Cervantes en la ortopedia, eso estaría muy bien. Eso sería un acto del ayuntamiento inteligente, pero no lo esperamos. No lo esperamos. No, la de Valladolid, sí, pero la de Valladolid es bastante real, ¿no? El exterior sí, por lo menos. Está modificada, lógicamente, han hecho una biblioteca, han hecho, sí, bueno, claro. Pues como la de Lope de Vega también está modificada, lógicamente. Y la de Alcalá. La de Alcalá está muy, muy modificada, sí, es la tirada entera. La de Alcalá es nueva. Pero bueno, pero eso mismo podían hacer en Madrid, o sea, igual que hicieron en Alcalá. O sea, es un edificio nuevo. Bueno, pues decóralo de otra forma, o sea, puedes simular que es un edificio del siglo XVII. La cuestión eso es un problema de diseño, la realidad no importa. No, yo quería decir, por ejemplo, que por lo que tú preguntabas, yo he estado en la casa de Sherlock Holmes y además tengo una foto que he perdido sentado en el retrete que era de Florecita donde sentaba Sherlock Holmes. Y debajo de la casa de Sherlock Holmes estaba la señora Hudson, que tenía... si Sherlock Holmes tiene su casa, ¿por qué no la va a tener Cervantes, no? Bueno, y en Guanajuato está la tumba de Don Quijote. O sea, ¿por qué no va a tener Cervantes una casa en Madrid? Que la tuvo varias, ahí en el libro salen, tuvo unas cuantas. No se conserva ninguna, evidentemente, pero la última sí se podría hacer algo. Porque además toda la planta de abajo es un local comercial. Es muy fácil reconstruir ahí una casa de Cervantes. Yo creo que sería una... Además estaría al lado de la casa de Lope Vega, tendría su gracia, al lado de la famosa casa de Quevedo, que tampoco existe. Pero bueno, ahí está, donde la que se supone que echó a Góngora, ¿no? Que no sabemos si es real o no, porque hay un poema apócrifo el que lo cuenta, pero bueno, es gracioso. Es gracioso pensar que Quevedo compró la casa para echar a Góngora y que además luego quemó versos de Garcilaso para limpiar el ambiente, ¿no? Pues eso está bien, es bonito, ¿no? Seguramente no es verdad, pero está bien. Había que desgongorizarlo. Claro, había que los efluvios gongorinos apestaban. Esto es como lo que hablábamos antes de sahumar, ¿no? La costumbre de sahumar, pues era esto, ¿no? Limpiar el ambiente con olores
con humos distintos. Te han presentado, ¿no? Me he presentado yo, pero brillantemente. Es novelista, es muy joven porque tiene un poquito menos años que yo, nació en Madrid, es historiador y tiene unas novelas, entre ellas La Dona de Tinta, que ganó el premio Espartaco, que era el premio más importante a novela histórica publicada en España, que creo que también lo tiene La Noche de las Maravillas. Tiene una obra maravillosa, gran parte publicada últimamente conmigo y sus 3 novelas sobre Isidoro de Montemayor y sobre el siglo de oro español, yo creo que es lo más apasionante que se puede leer ahora en narrativa y novelas sobre el siglo de oro. Bueno, en fin, ya que tú no le vas. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Yo te voy a preguntar por la Casa de Alcalá de Henares de Cervantes. ¿Es bastante fidedigna a como era o bueno? Yo creo que no. Yo creo que no. Lo que pasa es que es una casa, es un centro cultural muy bonito, que merece la pena visitar y que luego pues tiene un ambiente, tiene como todas. Han recreado. Claro, sí, pero está inventado todo. Está inventado. De hecho, la entrada estaba por la calle. Por la otra calle, claro. Estaba. Bueno, es más, la de Lope de Vega, que se supone que también es la más fiable, tampoco es, porque también han cambiado la puerta a la entrada. Claro, lógicamente, si vas a poner un mostrador de recepción, unos baños, es que es imposible. O sea, una casa del siglo XVII no tenía baños. Para eso estaba el patio. Y para eso estaba la calle. O sea, no, entonces, pero todo es oficinas de administración. Pues, ¿dónde pones eso? Pero lo que han recreado un ambiente que es muy agradable y muy bonito y que yo creo que merece la pena visitar. Y que cualquiera que le interesa el tema disfruta, porque está muy bien. Lope de Vega y pensar que era el despacho, pero eso te lo llevas tú dentro. O sea, tú pones de tu parte cuando visitas un sitio de estos, en cualquier sitio. Eso lo llevamos incorporado, ¿no? Te pones la emoción, la llevas tú. Pero está muy bien hecho. A mí la casa de Alcalá me parece preciosa. Es muy bonita. Pero